En las leyendas de los mares, los piratas son recordados por sus cañones, abordajes y tesoros enterrados. Pero muy pocos saben que, entre las sombras de la tripulación, existía una figura que ejercía un poder silencioso y decisivo: el cocinero del barco. No disparaba balas de cañón, no blandía una espada, y sin embargo, podía decidir el destino de toda la tripulación. Un error suyo podía significar enfermedad, hambre, en casos extremos, la muerte. En aquella época, la comida no era solo un asunto de gusto, era una cuestión de supervivencia. Un plato mal preparado, un alimento en mal estado o la falta de ciertos ingredientes podían desatar una tragedia. Y en la vida pirata, donde el mar dictaba las reglas, eso pasaba más a menudo de lo que uno imaginaría. El cocinero, por lo tanto, no solo alimentaba cuerpos, mantenía viva la moral. La ironía era que, a pesar de su importancia, este personaje casi nunca aparece en los relatos románticos de la piratería. Su figura queda oculta tras el humo de los cañones y el brillo del oro. Sin embargo, en la realidad, su influencia podía ser más temida que la del mismísimo capitán. Después de todo, ¿de qué servía una tripulación fuerte si estaba enferma o hambrienta? Encubierta, todos sabían una verdad no escrita: si enfadas al cocinero, puedes acabar con menos comida o con la peor parte del barril de carne salada. Ese era un poder que ningún pirata, por valiente que fuera, se atrevía a desafiar. En un barco pirata, la pólvora y los cañones podían conquistar un navío, pero era la comida la que mantenía la conquista. El hambre podía ser un enemigo más peligroso que cualquier fragata enemiga. Sin alimentos seguros y nutritivos, no había fuerza para luchar, reparar velas o resistir las tormentas. El cocinero era, en muchos sentidos, un estratega invisible. Tenía que calcular raciones, prever semanas de navegación y, sobre todo, evitar que los suministros se echaran a perder. Cada plato preparado era como una batalla ganada contra el tiempo, la humedad y las enfermedades. Un capitán podía imponer disciplina con amenazas, pero solo un cocinero podía mantener a la tripulación unida y en pie. Además, la cocina servía como punto de encuentro y momento de respiro, en medio del caos de la vida pirata. Una comida caliente era un lujo que podía calmar tensiones y frenar posibles motines. Era un recordatorio de que, aunque vivían fuera de la ley, todavía compartían una necesidad básica: comer. Sin embargo, si el menú se repetía demasiado o la calidad bajaba, la moral caía en picada. Y un grupo de piratas hambrientos y enfadados era tan peligroso como cualquier enemigo armado. Los buenos cocineros eran tan escasos en el mar como los cofres llenos de oro. No cualquiera podía manejar una cocina en un barco de madera, rodeado de agua salada, con ingredientes que envejecían más rápido que la paciencia de un pirata. Para un capitán astuto, proteger a su cocinero era tan importante como proteger el timón. Un hombre capaz de transformar carne salada y galletas duras como piedra en algo comestible era un activo invaluable. Y sí, además, sabía cómo prevenir enfermedades como el escorbuto, su valor se duplicaba. Los mejores cocineros tenían un instinto especial para improvisar con lo que había, estirando raciones y manteniendo el ánimo alto. Su cocina no era gourmet, pero sí vital. Y si la tripulación comía bien, trabajaba mejor y discutía menos. En el código no escrito de la piratería, un buen cocinero era casi intocable. Perderlo podía significar el inicio de una espiral de hambre, enfermedad y motín. Muchos cocineros piratas no comenzaron su vida entre ollas y fogones. Algunos eran antiguos marineros que, tras perder una pierna o un brazo en combate, ya no podían trepar a las jarcias ni manejar armas. La cocina se convirtió en su nuevo campo de batalla. Otros habían sido marineros mercantes capturados en ataques piratas. Si tenían experiencia culinaria, se les daba la oportunidad de unirse a la tripulación, en lugar de acabar en el fondo del mar. Y para ellos, cocinar para piratas no era una elección, sino una cuestión de supervivencia. También había quienes simplemente eran demasiado viejos para soportar las exigencias físicas de la navegación, pero cuyo conocimiento sobre provisiones y conservación de alimentos era invaluable. Los piratas sabían que la experiencia era un tesoro y la cocina era un lugar donde podía aprovecharse al máximo. Cada cocinero tenía su propia historia, marcada por batallas perdidas y mares embravecidos.
Y aunque sus nombres no se recuerden en canciones, sin ellos, muchas de esas canciones nunca habrían existido durante los saqueos. Los piratas solían ser despiadados, excepto con los cocineros. Si abordaban un barco mercante y descubrían que tenía un buen maestro de cocina, a menudo le ofrecían la oportunidad de unirse a su tripulación. Esto no era por generosidad, sino por pura estrategia. Tener un cocinero experimentado podía significar semanas extra de navegación, sin que la tripulación enfermara o se amotinara. ¿Era un botín tan importante como el oro o la pólvora? Los cocineros capturados rara vez tenían elección. Unirse a los piratas era más seguro que enfrentarse a su ira o a las aguas infestadas de tiburones. Algunos incluso terminaban ganándose el respeto de su nueva tripulación y viviendo mejor que en sus barcos originales. Pero la vida de un cocinero pirata siempre estaba llena de riesgos si el menú fallaba o la comida se estropeaba. La misma tripulación que lo había protegido podía volverse contra él. La moral de una tripulación pirata era tan frágil como las velas en medio de una tormenta, y el cocinero tenía en sus manos el poder de mantenerla o destrozarla. Una comida caliente, aunque simple, podía cambiar el humor de hombres agotados por el trabajo y el mar embravecido. Pero un menú repetitivo con carne rancia y pan mohoso podía encender chispas de descontento que se convertían rápidamente en motines. A veces, la lealtad de un pirata no se compraba con oro, sino con un plato de guiso decente. El cocinero, sin decir palabra, decidía el clima emocional del barco, más allá de los ánimos. La cocina era también una línea de defensa contra enfermedades mortales. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, podía dejar a la tripulación sin fuerzas y, en casos extremos, matar en pocas semanas. El cocinero debía saber qué alimentos conservaban mejor los nutrientes, cómo evitar intoxicaciones y cómo alargar raciones sin comprometer la salud. Preparar comida no era solo cuestión de sabor, era medicina en forma de estofado, era prevención disfrazada de almuerzo. En las travesías más largas, el desafío no era solo mantener la comida en buen estado, sino hacerla rendir. El cocinero aprendía a estirar raciones como un prestidigitador estira un truco. Un puñado de legumbres, un pedazo de carne salada y unas migas de galleta podían convertirse en un guiso capaz de alimentar a 20 hombres. La magia no estaba en los ingredientes, sino en el ingenio, y mientras hubiera algo caliente en el caldero, había una razón para seguir remando, reparando velas o enfrentando combates. Pero ser cocinero no significaba vivir aislado de las tensiones del barco, al contrario, debía navegar la política interna con la misma habilidad que manejaba las ollas. No podía mostrar favoritismo al repartir porciones, pero al mismo tiempo sabía que mantener satisfecho al capitán y a los oficiales podía salvarle la vida. Un plato mejor servido en la mesa del capitán podía significar protección o condena, si la tripulación lo interpretaba como traición. Cocinar en un barco de madera era, literalmente, trabajar sobre un barril de pólvora. El fuego, aunque controlado, era un enemigo constante. Bastaba un cambio brusco de viento para que una chispa alcanzara las velas o el cordaje, desatando un incendio capaz de consumir el navío entero. Por eso existía el camboose, un fogón diseñado para barcos colocado sobre una base de arena o ladrillos que protegía la cubierta de madera. Allí, el cocinero debía encender el fuego con cuidado y vigilarlo sin descanso, pendiente de cada ráfaga de viento. Un descuido podía convertir la cocina en el origen de una tragedia. El camboose no era un simple fogón, era la línea que separaba la supervivencia del desastre. Su construcción rebaste, diseñada para soportar el movimiento constante del barco, permitía cocinar incluso en condiciones desafiantes, aunque siempre con riesgo. Durante el buen tiempo, la cocina se instalaba en la cubierta principal, donde el aire libre ayudaba a disipar el humo y a mantener controladas las llamas.
Pero cuando el cielo se oscurecía y las olas golpeaban con furia, encender fuego se volvía un acto suicida. En esos días, la tripulación debía conformarse con pan duro y carne fría, soportando el doble castigo de la tormenta y el estómago vacío. La cocina en alta mar no era un lugar de comodidad. Las ollas de hierro, pesadas como anclas, colgaban de ganchos resistentes para soportar el vaivén del barco. El cocinero debía trabajar con las piernas firmes, como si estuviera en combate, manteniendo el equilibrio mientras removía guisos o controlaba el hervor de las calderas. El horario para cocinar era estricto, el fuego solo podía encenderse en momentos específicos cuando el mar y el viento lo permitían. Cada comida era, en realidad, un desafío logístico que dependía tanto de la naturaleza como de la habilidad del hombre tras los fogones. El método de cocción más utilizado era el hervido. Hervir no solo era más seguro que freír o asar, sino que también ayudaba a eliminar bacterias de las carnes que, en muchas ocasiones, ya estaban en dudoso estado. El agua salada se usaba con frecuencia para conservar el agua dulce, que era más valiosa que el oro líquido en aquellas travesías. El sabor podía ser áspero y salino, pero en un barco pirata, la prioridad no era deleitar el paladar, sino evitar la enfermedad. El cocinero, por tanto, era también un guardián de la salud capaz de decidir quién seguía en pie y quién caía enfermo. Pero incluso con todo su ingenio, el cocinero dependía de lo que había a bordo. Los ingredientes en un barco pirata eran una colección de provisiones resistentes al tiempo y al olvido, pero no al buen gusto. La carne salada, dura como el cuero y salada como el mar, era la base de la dieta. El hardtack, una galleta dura como piedra, completaba el menú diario. Estos alimentos podían durar meses o años, pero masticarlos era un desafío que requería remojarlos en agua, sopa o incluso ron antes de poder comerlos sin romperse un diente, y aún así, el cocinero debía lograr que todo aquello pareciera una comida digna de hombres que se enfrentaban al mundo entero. La carne salada era el pilar de la alimentación pirata, pero también uno de sus mayores castigos. Conservada en barriles repletos de sal, resistía meses sin pudrirse, aunque al abrirlos solía desprender un olor tan intenso que podía espantar hasta a las ratas. Comerla requería fuerza de mandíbula y resignación, pues cada bocado era una lucha contra su dureza y su sabor penetrante. No era raro que algunos piratas la compararan con masticar trozos de cuero mojado. Sin embargo, el cocinero sabía que, con el tratamiento adecuado, podía transformarse en un guiso que, aunque modesto, devolvía energía a la tripulación. El hardtack, por su parte, era el pan de los mares, aunque llamarlo pan era casi un insulto. Hecho de harina y agua, horneado hasta volverse tan duro como una piedra, podía durar años almacenado. Para comerlo, había que remojarlo durante horas o golpearlo con la empuñadura de un cuchillo para partirlo. Algunos decían que podría resistir el impacto de una bala de cañón mejor que la propia madera del barco. Pese a su dureza, el hardtack era indispensable, y el cocinero lo incorporaba a sopas y guisos para ablandarlo y hacerlo mínimamente comestible. Las legumbres como guisantes, frijoles y lentejas eran la salvación en medio de la monotonía. Eran fáciles de almacenar, no se echaban a perder si se mantenían secas y aportaban nutrientes esenciales que ayudaban a prevenir enfermedades. En manos de un buen cocinero podían transformarse en estofados nutritivos que, aunque simples, llenaban el estómago y devolvían fuerzas. Estas modestas semillas eran, en realidad, armas silenciosas contra el hambre y la enfermedad. El queso, sin embargo, era una apuesta arriesgada. Las ruedas enteras, almacenadas durante meses, se convertían en experimentos biológicos en los que el moho competía en colores y texturas. Pero en el mar, el hambre vencía al asco, y los piratas simplemente raspaban la parte más afectada para seguir comiendo. El sabor, fuerte y picante, no era del gusto de todos, pero aportaba calorías y cierta variedad a una dieta dominada por la sal y la sequedad. El cocinero sabía que, incluso en su estado más lamentable, un trozo de queso podía ser la diferencia entre una noche de hambre y una de relativa saciedad. Los encurtidos, como el repollo y las cebollas en vinagre, eran verdaderos salvavidas en alta mar. Su sabor ácido no era del gusto de todos, pero aportaban vitaminas esenciales y ayudaban a prevenir el temido escorbuto. Además, se conservaban
durante meses gracias al vinagre, lo que los convertía en una de las pocas fuentes seguras de vegetales a bordo. El cocinero los usaba no solo por su valor nutritivo, sino también para romper la monotonía de sabores salados y secos que dominaban la dieta pirata. El ron era mucho más que una bebida para celebrar un saqueo. En los barcos piratas, servía como conservante, medicina improvisada y, en muchos casos, como la forma más segura de hidratarse. Mezclado con agua, se convertía en grog, una bebida que ayudaba a matar bacterias y hacía que el agua almacenada fuera menos desagradable de beber. El cocinero, consciente de su valor, lo usaba también para ablandar el hardtack o incluso para dar sabor a ciertos guisos, aunque siempre bajo la atenta mirada de la tripulación que consideraba el ron como un tesoro líquido. Cuando los piratas lograban capturar un barco mercante o hacer escala en un puerto amistoso, la cocina vivía un breve momento de gloria. La llegada de carne fresca, frutas y verduras era celebrada como un botín tan valioso como el oro. Estos manjares se consumían de inmediato, pues la falta de refrigeración hacía imposible conservarlos por mucho tiempo. Para el cocinero, esos días eran una oportunidad única de preparar platos más elaborados y sabrosos, que levantaban el ánimo de la tripulación y quedaban grabados en su memoria como banquetes legendarios. Las especias, sin embargo, eran el verdadero lujo culinario de los mares. Pimienta, canela o nuez moscada eran tratadas como polvo de oro. Bastaba una pizca para transformar un guiso mediocre en una comida memorable. Los piratas las obtenían a través del saqueo o del comercio clandestino, y el cocinero las administraba con el cuidado de un tesorero contando monedas. Tener especias a bordo era una señal de riqueza y poder, y su aroma podía despertar más entusiasmo que un cofre repleto de joyas. La rutina de las comidas en un barco pirata era muy diferente a la de tierra firme. No existían mesas individuales ni vajilla ordenada. La tripulación comía en grupos, compartiendo grandes recipientes de guiso o sopa. Las raciones eran distribuidas por el cocinero con rapidez y cada hombre debía asegurarse de comer lo que le tocaba antes de que desapareciera. Generalmente, se servían 2 comidas al día, una al mediodía y otra al final de la tarde, ajustadas a las tareas de navegación y al clima. Comer en alta mar no era un acto social refinado, sino un ejercicio de supervivencia y rapidez. El estofado era, sin duda, el rey de la cocina pirata, en una sola olla. El cocinero podía alimentar a toda la tripulación, combinando carne salada, legumbres, pedazos de hardtack y agua. La receta variaba según lo que hubiera disponible, pero el resultado era siempre el mismo, un guiso espeso y nutritivo. Aunque de sabor monótono, este plato tenía la ventaja de ablandar los ingredientes más duros y de aprovechar al máximo cada ración. Para los piratas no era un manjar, pero sí una garantía de energía para seguir con las duras tareas del mar. Preparar el hardtack para comerlo era casi un ritual. Debido a su dureza extrema, el cocinero debía remojarlo durante horas en agua, sopa o ron para hacerlo mínimamente masticable. Algunos marineros preferían sumergirlo directamente en grog, logrando así un bocado más blando y con un toque alcohólico. Aunque no era agradable a la vista ni al gusto, el hardtack era tan indispensable como las velas o los cañones, y cada pieza consumida significaba un día más de supervivencia en alta mar. El agua dulce, almacenada en barriles de madera, pronto se volvía turbia, con sabor a moho y a veces cubierta de una capa de algas. Beberla no solo era desagradable, sino también peligroso. Por eso, muchos preferían el grog, donde el ron actuaba como desinfectante. El cocinero debía racionar cuidadosamente este recurso, equilibrando la necesidad de hidratar a la tripulación con el riesgo de que el exceso de ron afectara la disciplina. Mantener el agua potable en buen estado era un desafío constante y vital. Las ratas eran visitantes inevitables en cualquier barco pirata y muchas veces se alimentaban mejor que la tripulación, pues se colaban en los barriles de grano y galleta. Antes de que el cocinero pudiera distribuirlos, además de comer, contaminaban las provisiones con sus excrementos, convirtiendo un alimento valioso en un riesgo de enfermedad. El cocinero debía estar siempre alerta, inspeccionando los barriles y protegiendo los ingredientes como si fueran joyas.
En ocasiones, la única manera de salvar la comida era limpiarla lo mejor posible y seguir adelante, pues en el mar, desperdiciar comida podía ser más mortal que comerla en mal estado. El capitán, por su parte, disfrutaba de privilegios culinarios que el resto solo podía imaginar. Era el primero en elegir las mejores piezas de carne, el pan menos duro y el vino más fino. A menudo tenía un pequeño almacén privado en su camarote, con quesos de calidad, frutas secas y especias exclusivas. El cocinero, siguiendo órdenes, preparaba platos especiales para el capitán, a veces muy diferentes del guiso común de la tripulación. Estas diferencias no pasaban desapercibidas y podían generar tensiones, pues nada despertaba más envidia en un hombre hambriento que ver a otro comer mejor que él. El almacén secreto del capitán era un verdadero cofre del tesoro culinario. Allí guardaba vinos añejos, quesos finos, frutas secas y, en raras ocasiones, frutas frescas que podían durar algunos días antes de estropearse. Estos productos eran inaccesibles para la tripulación, salvo que el capitán decidiera recompensar a algún miembro por su lealtad o valentía. Compartir una comida en la mesa del capitán era un honor raro, comparable a recibir una parte extra del botín. Sin embargo, este privilegio también podía sembrar celos y resentimiento entre los demás. Las frutas frescas, cuando aparecían, eran tratadas como auténticas joyas. Naranjas, limones o manzanas no solo aportaban un sabor olvidado, sino que eran la mejor defensa contra el escorbuto. El capitán las atesoraba y muchas veces las reservaba para sí mismo o para recompensar a los más cercanos. Para el resto, quedaba la envidia y el recuerdo de un sabor que el mar les había arrebatado hacía mucho tiempo. La conservación de alimentos en un barco pirata era un arte de resistencia contra el tiempo y la humedad. Salado, secado, encurtido y ahumado eran las técnicas más comunes, combinadas con el uso de barriles herméticos sellados con cera o alquitrán. El cocinero debía rotar las provisiones, usando primero las más antiguas para evitar pérdidas. Sin embargo, incluso con todos estos cuidados, la putrefacción era inevitable en travesías largas. La pregunta no era si la comida se estropearía, sino cuándo. Y el cocinero debía decidir hasta qué punto era comestible antes de que se convirtiera en veneno. Las plagas eran otro enemigo constante. Gorgojos, larvas y moscas infestaban la harina y el artac, dejando al cocinero con el dilema de servir comida infestada o dejar a la tripulación hambrienta. En la mayoría de los casos, se elegía comer, pues la alternativa era peor. A esto se sumaba la amenaza del hambre extrema, que podía llevar a racionamientos tan estrictos que apenas mantenían con vida a los hombres. El hambre no solo debilitaba los cuerpos, sino que encendía disputas y violencia, convirtiéndose en una chispa para motines y deserciones. En última instancia, la vida en un barco pirata giraba alrededor de la comida tanto como de las batallas y los saqueos. La cocina era el corazón invisible que mantenía en pie a la tripulación, y el cocinero, su guardián silencioso. Sin él, la fuerza y la ferocidad de los piratas se desmoronaban ante la implacable realidad del hambre y la enfermedad. Detrás de cada tesoro conquistado y cada victoria en el mar, había una olla hirviendo y un hombre que, con cuchara y cuchillo, libraba su propia batalla diaria contra el océano y el tiempo.